En esta oportunidad tenemos el gusto de poder presentar al doctor Eduardo Polín, con el cual vamos a hablar temas de psicología experimental y exactamente investigación en condicionamiento operante. El doctor Eduardo Polín es doctor en psicología por la UNED, máster en investigación en psicología y licenciado en psicología por la misma universidad, profesor adjunto e investigador en la Universidad Europea de Madrid, profesor y tutor en la UNED, es profesor colaborador de la Universidad Obertán de Cataluña, ha sido ponente de invitado en investigaciones, cursos, seminarios y congresos promoviendo la divulgación científica y actualmente es socio titular y miembro activo del estudio científico del comportamiento SABEC. Y también es director asociado a la revista científica Conductual. Es para nosotros un gusto tenerte, Eduardo, en esta oportunidad. ¿Cómo estás aquí? Saludos desde Perú. Muy buenas, Jan, ¿qué tal? Nada, encantado de saludarte, saludar a todo el mundo. Buenas tardes aquí en España o buenos días allí en Perú, en América en general. Nada, para mí es un gusto estar aquí. Te agradezco mucho personalmente y por extensión al Liceo Contextual. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado con compañeros, con personas de mi entorno, que el Liceo Contextual es una de las asociaciones que bajo mi punto de vista hace un trabajo más riguroso, ¿no? En cuanto a divulgación, un trabajo a nivel intelectual muy honesto, muy completo, y pues nada, para mí es un placer el poder, si puedo, contribuir a esto, ¿no? A esta divulgación del análisis de la conducta. Sí, bueno, aquí en la entrevista vamos a hablar de primero nos gustaría dividirla en 4 partes, ¿no? La primera parte sería muy interesante ver unos conceptos previos para entrar a lo que es el trabajo de tu tesis doctoral, después algunos comentarios sobre algunas futuras líneas de investigación o algunos temas relacionados a la investigación operante y algunas conclusiones a raíz de tu trabajo en ciencia base, ¿no? Primero, hay toda una polémica con respecto a la definición de los conceptos en el paradigma del condicionamiento. Por ejemplo, las definiciones de condicionamiento y operante son múltiples. La palabra condicionamiento, algunos lo piensan que es una relación entre respuesta y consecuencia, es una relación temporal, otros que es una solución de problemas, otros que tienen que ver con la relación de ambos condicionamientos como conducta respondiente, conducta operante. En síntesis, dentro de tu trabajo, ¿cuál es la definición específica que has usado de la palabra condicionamiento? Bueno, un condicionamiento de alguna manera está aludiendo a un proceso de aprendizaje, ¿no? El condicionamiento puede ser en este sentido operante o puede ser también clásico, respondiente, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los dos casos estaríamos aludiendo a un proceso que se da y por tanto es profundamente interactivo, un proceso en el que se ven involucrados distintos elementos del ambiente, del propio organismo, y también se pueden entender, aunque esto iría más allá desde el punto de vista teórico, y a mí así me gusta entenderlos y defenderlos, como mecanismos, ¿no? Son mecanismos a través de los cuales aprendemos, digamos que a lo que va ocurriendo durante todo ese proceso y al resultado que se obtiene a nivel conductual después de dicho proceso, es a lo que llamamos condicionamiento, o al menos desde el punto de vista en el que yo me suelo situar a este nivel teórico. Has dicho una cosa que es importante, hay toda una polémica, pero no por llamarlo polémica es algo malo, ¿no? De hecho, yo creo que esta polémica, si queremos llamarlo así, es muy sana y es la que en buena medida hace que el análisis de la conducta siga a día de hoy con una salud de hierro, ¿no? Porque tanto a nivel de investigación básica como a nivel, por supuesto, de desarrollo tecnológico, goza de buena salud a día de hoy y en buena medida, además de por el trabajo experimental que se ha venido haciendo durante muchos años, es precisamente porque siempre procuramos ser muy precisos, polemizar en el buen sentido, ¿no? Sobre aspectos también a nivel conceptual y eso, simplemente quería comentarlo, ¿no? Que yo creo que esa polémica es buena, que quizá si alguien nos está escuchando que no esté muy acostumbrado al debate teórico, incluso filosófico, conceptual,
puede pensar que por llamarlo polémica es un síntoma de que algo va mal, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que es necesario que esta polémica exista y bueno, de hecho ha existido siempre y probablemente vaya a existir durante toda la vida. Es decir, esto no es algo malo. Es verdad que hay mucha polémica. También es cierto que buena parte de esa polémica, bajo mi punto de vista, a veces es un poquito más estéril de lo que debería, ¿no? Y en este caso, es verdad que el término condicionamiento, así como el término conducta, puede tener muchas aristas, se puede entender desde distintas dimensiones, pero es verdad que al final manejamos o podemos manejar algunas definiciones que nos sean útiles, que al fin y al cabo para lo que tienen que servir las definiciones, que no necesariamente excluyen a las demás, ¿no? Yo muchas veces escucho a gente decir que si defines la conducta de esta manera o de esta otra, entonces no puedes luego defender que hay una interacción. Esto es algo que los interconductistas dicen mucho, que si desde un punto de vista conductista radical entendemos o de alguna forma planteamos el esquema operante a través de una lógica, entre comillas, presuntamente lineal, entonces después no podemos hablar de interacción. Me parece que es una conclusión que no se deriva de las premisas, lógicamente, ¿no? Y así pasa muchas veces. Entonces, para mí la definición es algo sencillo y que, por supuesto, puede variar. Y que no perdamos de vista que en algunos casos, y esto no es malo, ni mucho menos, al contrario, una misma definición puede adecuarse a distintos usos, ¿no? Y así podemos definir la conducta de una manera muy genérica, como aquello que hacemos los organismos vivos, y eso no quita para que después podamos profundizar en cada tipo concreto o particular de comportamiento que tenga sus propias características diferenciales, ¿no? Esto, al revés, yo creo que manejar definiciones muy generales nos permiten ser paradójicamente lo suficientemente concretos después. Me he enrollado un montón, pero bueno, eso es lo que yo vendría a manejar con estos términos, muy por encima. Claro, por ejemplo, el primero que hizo la polémica entre condicionamiento y aprendizaje es Pavlov, en su artículo de las respuestas para un básico. Justamente ese también es importante, ¿no? ¿Tú consideras que hay una diferencia entre condicionamiento y aprendizaje o son lo mismo? Vamos a ver, yo creo que el condicionamiento es un tipo de aprendizaje, ¿no? Podríamos entenderlo como dentro de la categoría general o más amplia que es el aprendizaje. Porque, por ejemplo, tenemos el aprendizaje uniestimular, también conocido como preasociativo, ¿no? Cuando hablamos de estos fenómenos que son quizá los más sencillos en cuanto al número de elementos que participan, que son la sensibilización y la habituación, hablamos de aprendizaje. Sin embargo, no hay condicionamiento en un sentido estricto, ¿no? Porque cuando hablamos de condicionamiento, generalmente, no digo que esto sea necesario, pero generalmente en la literatura casi siempre nos referimos a situaciones en las que se produce relación entre distintos elementos. Dado que existen procesos de aprendizaje en los que única y exclusivamente participa un estímulo, entonces puede haber aprendizaje sin que haya este tipo de relaciones. Por tanto, yo creo que el término condicionamiento está bien reservarlo para estas situaciones en las que ya se emplea o más bien, o mejor dicho, participan más eventos, ¿no? Lo que ha dicho es muy interesante, además, lo de Pavlov, porque incluso el propio Pavlov también hablaba o habló en su día de reforzamiento. Fíjate, cuando ni siquiera el condicionamiento operante estaba, digamos, descrito a un nivel científico, él ya utilizaba esta palabra. Pero es que se refería a algo muy diferente. Él se refería al fortalecimiento de asociaciones que se produce en el condicionamiento clásico. En el momento en el que un EC, un estímulo condicionado, se empareja con un estímulo incondicionado, según Pavlov, eso era un reforzamiento de la asociación que hacía que fuese ganando fuerza ensayo tras ensayo y que de este modo explicaría la fuerza que al mismo tiempo iba adquiriendo la respuesta condicionada. Entonces, estos términos han ido también amoldándose y yo creo que es una cosa bonita e interesante contextualizarlos, ¿no? Es verdad que esta diferenciación se ha hecho muchas veces. Yo creo que la diferenciación hay que establecerla en aquel punto en el que nos sea útil. Entonces, tal y como yo lo he comentado antes, ¿no? Como entender el condicionamiento como algo dentro del aprendizaje, que sería una categoría más general, nos puede resultar útil, ¿no? Entonces, en tanto que resulta útil, no hay ningún problema en manejarlo y tampoco entramos en contradicción con otras cosas importantes. Y en cuanto al término operante, por ejemplo, hay algunos autores que lo hablan como evocación, solución de problemas. Incluso el término operante implica para algunos autores no solamente una cuestión teórica, sino un nivel paradigmático, un nivel metodológico. ¿Cuál sería en este caso exactamente en tu trabajo el concepto de operante que tú has usado? Bien, aquí hay dos cosas. Bueno, hay muchas más en realidad, yo voy a señalar dos. Por un lado está el motivo principal
o al menos uno de los motivos principales por los que el condicionamiento operante empezó a denominarse condicionamiento operante, ¿no? Esto empezó a hacerlo Skinner muy especialmente a partir del año 38 y más especialmente todavía a partir del 45 con su célebre artículo, ¿no?, del análisis operacional de los términos psicológicos. Este término en un principio es muy interesante, el por qué Skinner lo acuña de esta forma, ¿no? Porque de este modo se diferencia a nivel teórico, incluso filosófico también, de algunos planteamientos que provenían más bien de corrientes que podemos entender como conexionistas, asociacionistas, corrientes que podemos encontrar varios años atrás, incluso en el trabajo del propio Thorndike. Thorndike denominaba este tipo de aprendizaje condicionamiento instrumental, ¿no? Porque él consideraba que la conducta era un instrumento a través del cual acceder a lo que él llamaba los estados de satisfacción. Skinner considera que, llegado a un determinado momento, que quizá ese término no es el más adecuado, porque, por un lado, desde el punto de vista filosófico, quizá estaríamos incurriendo en algún tipo de planteamiento teleológico, ¿no? Estaríamos tratando de explicar el comportamiento teniendo en cuenta para ello el fin para el que supuestamente está diseñado el comportamiento, ¿no? Estamos aludiendo a un supuesto fin para poder explicar aquello que precede al fin, ¿no? Valga la redundancia. Skinner en ese momento entiende que si hablamos, aunque sea de una forma vaga, de causas y efectos, el efecto siempre tiene que ir después de las causas, ¿no? Y por tanto, adoptó un enfoque que podemos entender como teleonómico, en el sentido en el que no tratamos de explicar lo que está ocurriendo ahora en función del fin o el para qué, ¿no? Eso que está tan de moda incluso a día de hoy, sino que más bien deberíamos responder a la pregunta ¿por qué? Y si queremos responder al por qué, en lugar de mirar al futuro, tendríamos que mirar a lo que está en el mismo momento en el que la conducta va a tener lugar presente en el ambiente, ¿no? Ese tipo de cuestiones serían las que estarían ayudándonos a explicar o a entender por qué un organismo dado, en un momento dado, hace lo que hace. En este sentido, Skinner utiliza el término operante para romper con este problema, o al menos este problema que él veía ahí. Al hablar de operar, Skinner quiere hacer hincapié en que lo que hacemos los organismos, en realidad, es intervenir en el medio en el que nos encontramos por razones que tenemos que buscar en el mismo medio, ¿no? En el momento en el que nos estamos comportando, y que de esta manera producimos cambios, es decir, operamos, de ahí viene lo de condicionamiento operante, ¿no? No sería, por tanto, entender lo que está ocurriendo en función de para qué lo hacemos, sino que hacemos muchas cosas por razones que encontramos tanto en el pasado como en el presente, y de esta manera provocamos cambios que a su vez de cara al futuro nos van a modificar a nosotros como organismos y nosotros lo vamos digamos, a comprobar a través, pues, de distintas mediciones. Una de ellas, y quizá una de las más célebres en el trabajo puramente skinneriano, sería la probabilidad de emisión de la respuesta, la tasa de la respuesta, ¿no? Y todos estos indicadores que incluso a día de hoy seguimos utilizando mucho en investigación. Entonces, yo por un lado sí que creo que es interesante resaltar ese aspecto teórico, ¿no?, que nos lleva a hablar de condicionamiento operante. Y ahora bien, a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Porque, como muy bien has señalado, es verdad que hay quien habla de teoría operante, hay quien habla de paradigma, hay quien habla de conductismo operante. Yo particularmente me considero, sé que las etiquetas no gustan a nadie, ¿no?, pero al fin y al cabo, bueno, de vez en cuando cumplen una función que está ahí. Yo me considero un conductista radical, ¿no?, en el sentido skinneriano. Y así yo el condicionamiento operante lo entiendo como un mecanismo de aprendizaje más, entre otros que existen, ¿no?, al que quizás se le ha prestado más atención que a otros por parte de conductistas radicales a la hora de investigar y a la hora de diseñar procedimientos, distintos protocolos, distintas tecnologías, ¿no?, de modificación de la conducta, pero que no por eso necesariamente tenemos que adoptar un enfoque teórico basado en el condicionamiento operante. Es decir, una cosa es que tenga un peso específico muy grande a la hora de entender las explicaciones que desde el conductismo radical se suelen lanzar, y otra cosa muy distinta es teorizar que la vida es condicionamiento operante y ya está, ¿no? Yo creo que realmente esto es una caricatura, ningún conductista radical lo ha hecho. Aunque sí que es cierto que si uno se asoma a la superficie de lo que se investiga desde el conductismo radical, pues comprobará que la inmensa mayoría de información que va a encontrar va a estar referida al condicionamiento operante, ¿no? Entonces yo no me considero a nivel teórico un defensor de una especie de conductismo o paradigma operante. Yo entiendo el condicionamiento operante como un mecanismo más de aprendizaje entre muchos otros que existen y al mismo tiempo creo, evidentemente, que tiene mucha importancia, ¿no?, por nuestro día a día, por su capacidad o por su potencial explicativo pues de muchas cosas que son del interés de, en general, los psicólogos y en particular los analistas de la conducta, y muy especialmente porque tiene después, en última instancia,
una importancia capital en el diseño de distintas técnicas, distintos protocolos, procedimientos de intervención. Esa sería mi opinión un poco. Y por ejemplo, en el caso de variables mediacionales, yo he observado, por ejemplo, en tu trabajo que utilizas mucho la clasificación de privación-saciación. Eh, pero no solamente los skinnerianos han investigado la relación de privación-saciación. También, por ejemplo, recuerdo mucho este debate entre Hull y Skinner sobre los factores mediacionales. Em, ¿Tú crees que es importante en los estudios experimentales el factor mediacional, en este caso de privación y saciación, para ir entrando a tu trabajo? Pues esto tiene mucha más miga de lo que parece. Hay un par de cosas como mínimo que hay que destacar aquí. En primer lugar, es cierto que determinadas cuestiones a las que los conductistas radicales hemos prestado atención durante mucho tiempo, también ha habido otros investigadores con otras propuestas filosóficas o teóricas que también los han abordado. De hecho, incluso si nos vamos a un nivel más general, yo esto lo procuro decir siempre que puedo, porque me parece una cosa muy importante para saber de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de condicionamiento operante, hay personas que todavía no están pues, lo suficientemente especializadas, no tienen la suficiente experiencia en todo esto del análisis de la conducta, y a veces se confunden un poco, ¿no? Y tienden a llamar conductismo al condicionamiento operante, cuando son cosas completamente diferentes. Es verdad que el conductismo es una filosofía que plantea una manera de hacer ciencia para, entre otras cuestiones, abordar fenómenos como el condicionamiento operante. Pero el condicionamiento operante lo han investigado y, de hecho, lo investigan psicólogos cognitivos a día de hoy. Es más, pues, neuropsicólogos, psicobiólogos, incluso médicos, incluso personas que vienen de una rama más puramente biológica, emplean el condicionamiento operante en sus investigaciones y lo hacen explícitamente y lo reconocen, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Es decir, que esto cabe mencionar que es importante, ¿no? Esta separación. Una cosa es condicionamiento operante y otra cosa es conductismo. Entonces, hay otros profesionales del área de las ciencias del comportamiento, ciencias cognitivas, etcétera, que también investigan estos fenómenos y no tienen por qué ser conductistas. Si bien es cierto que muchos de los métodos que utilizan, evidentemente, tienen su origen en la psicología conductista. Esto es así y tampoco lo niegan ellos, ¿no? No tiene nada de malo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que hay que tener cierta precaución, ¿no? A la hora de utilizar estos términos, cuando hilamos fino, porque yo el término mediacional creo que puede ser muy problemático, ¿no? No porque no considere que no haya procesos que van más allá de las propias contingencias estimulares que participan en un proceso de aprendizaje y que tengan importancia, porque los hay. Tú has señalado uno que es muy importante, ¿no? Que es a lo que llamamos variables motivacionales. Entre otras, pues podemos encontrar fenómenos como la privación o la saciedad, que tienen mucho que decir. Y otra cosa muy distinta es hablar de mediación, ¿no? Yo entiendo que puede parecer una cuestión puramente semántica, pero claro, es que las palabras que utilizamos vienen ya muy cargadas desde hace mucho tiempo y se han utilizado en contextos muy diferentes, ¿no? El término mediacional, de alguna manera, podría llevar a alguien a pensar que cuando lo empleamos nos estamos refiriendo a cosas que tenemos dentro, que interactúan, que median entre la estimulación del ambiente y las respuestas que finalmente el organismo emite. Y un conductista radical, por lo general, al menos hablo por mí, no vamos a considerar que cuando hablamos de privación o de saciedad tenemos algo dentro que media, ¿no? Hablamos entonces en ese sentido de variables motivacionales, porque de esta manera hacemos referencia única y exclusivamente a lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la investigación, que es cómo determinados procesos, en este caso privación, saciedad, conllevan una modificación del valor reforzante de determinados estímulos, ¿no? Concretamente, cómo a medida que la privación respecto a un estímulo reforzador aumenta, el valor reforzante de este estímulo aumenta también, o al menos hasta cierto punto. Sabemos que llegado a un determinado momento, cuando la privación es excesivamente grande, esto puede dar lugar a efectos paradójicos, ¿no? En el comportamiento, así como con la saciedad, ¿no? La saciedad, cuando un organismo está más saciado respecto a un determinado estímulo reforzador, por lo general está menos motivado, es decir, hay un menor valor reforzante de ese estímulo para que el organismo se comporte a través de distintas respuestas involucradas en la obtención de estos estímulos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hablar de variables motivacionales y creo que igualmente importante es también
hacer hincapié en lo que cada uno entiende por esas variables, ¿no? Hay quien entienda que puede haber procesos que medien directamente, incluso seguramente esto se puede hacer también. Uno podría aludir a distintos procesos fisiológicos que realmente están mediando, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con eso y nunca lo voy a negar, pero no es mi objetivo, ni es mi nivel de análisis, ni mi área de estudio. Entonces, en ese sentido, yo tengo esa tendencia a tener cuidado con el término mediacional, porque está muy cargado ahí por el conductismo metodológico y podría dar lugar a confusión. Claro, en este caso, en tu tesis, por ejemplo, planteas que básicamente lo que tú quieres estudiar son la función discriminativa y la función reforzante, ¿no? Ya entrando a tu trabajo, ¿por qué te interesaste en la función discriminativa en particular sobre animales no humanos y animales humanos? ¿Cuál es la parte interesante de ese tipo de función? Uno podría decir que porque me gustaba mucho, pero claro, no puedo tener la poca decencia de autodenominarme conductista radical y decir que hago las cosas porque me gustan, ¿no? Lo cierto es que si yo estudié eso, como el 99% de las personas que realizan un doctorado, lo estudié porque mi director de tesis estaba estudiando esas cosas. O sea, esa es la explicación más próxima, más lógica y más evidente. Ahora bien, evidentemente yo encontraba pues cierto acomodo, ¿no?, en esos temas, encajaban muy bien con lo que yo por aquel entonces me estaba preguntando como estudiante, que de nuevo esto también hay que entenderlo en su contexto. Yo conocí a mi director de tesis cuando yo estaba en segundo de la licenciatura. Es decir, desde que yo conocí a Vicente Pérez, que fue mi director de tesis, hasta que finalmente me dirigió la tesis, pasaron unos cuantos años en los que hacíamos muchas reuniones, muchos seminarios de lectura. No solamente abordábamos textos clásicos como pueden ser manuales, libros clásicos, sino que también analizábamos funcionalmente distintos casos, analizábamos artículos concretos de revistas, es decir, que se me fue moldeando mucho también el interés, ¿no?, en ese sentido. Me fue gustando muy especialmente, que es lo que a día de hoy más me gusta, ¿no?, lo que para mí es el esqueleto del análisis de la conducta y quizás, si me apuras, de la psicología, que es el área del control de la conducta por el estímulo. Dentro de este área, si bien es cierto que es muy específico, también es verdad que encontramos muchísimas ramificaciones. Y dentro de esas ramificaciones, pues el estudio básico de las discriminaciones simples, de las discriminaciones condicionales, etcétera, a mí es lo que más me llamó la atención, es en lo que más leí por aquel entonces y es en lo que mi director estaba también interesado en continuar generando conocimiento y por lo tanto, pues todas esas variables en conjunción me llevaron a que con mucho gusto pues llevase a cabo ese tipo de experimentos, ¿no? Fíjate que además me parece que no solamente desde un punto de vista básico tienen su interés, esto es evidente porque nos permiten conocer, entre otras muchas cuestiones, pues a nivel de aprendizaje, de qué depende, de qué características procedimentales depende que aprendamos más rápido, que tardemos más en aprender, que elijamos hacer una determinada tarea en lugar de hacer otra, ¿no? ¿De qué dependen estas cosas? A mí, desde el punto de vista básico, pues eso es lo que más interés me genera, porque en esencia soy un psicólogo básico, ¿no? Pero es cierto que con el paso del tiempo a uno también, y esto también se explica porque uno va conociendo gente y trazando distintas colaboraciones, pues a uno también se le despierta ese interés cada vez mayor por ir tratando de aplicar todo ese conocimiento, ¿no? Ir tratando de, digamos, de integrarlo con otros fenómenos que ya se conocen para poder desarrollar, en este caso, pues, tecnología de modificación del comportamiento. A mí eso me interesa mucho y creo que todos los procedimientos que se han derivado del estudio experimental de las discriminaciones simples, de las discriminaciones condicionales, pues es muy potente, ¿no? Ahí están todos los procedimientos que se utilizan, por ejemplo, para potenciar procesos de aprendizaje en niños en general hablo, aunque es verdad que muy en particular se ha estudiado con niños con algún tipo de trastorno del espectro autista. En entrenamiento de animales no humanos, yo estoy bastante vinculado a ese sector y muy especialmente al adiestramiento canino, pues muchos de los procedimientos que se han desarrollado y lo que es más importante para mí, los que están por desarrollarse, pueden encontrar un acomodo muy importante y muy potente en todo este tema, ¿no? Entonces, para mí es algo que a día de hoy reúne todas las características como para considerar que es algo que me interesa mucho. Ya entrando al tema del trabajo que has desarrollado en variedad estimular, ¿cuál es el sustento teórico de la discriminación que tú has desarrollado? Porque observo tres niveles, ¿no? Discriminación simple, discriminación condicional y discriminación con humanos.
¿Nos podrías explicar el sustento teórico de estos tres tipos de tareas que has desarrollado? Pues mira, tiene un sustento detrás que me pareció muy interesante cuando en su día Vicente me lo planteó, que tiene que ver, fíjate, con cómo podemos hacer. Esto puede parecer paradójico. Yo, de hecho, al principio casi me estalla la cabeza, luego fui poco a poco entendiéndolo. ¿Cómo podemos hacer para que los experimentos de laboratorio, en este caso en condicionamiento operante, sigan siendo experimentos de laboratorio, es decir, manteniendo ese rigor, manteniendo ese control experimental y al mismo tiempo, cosa que parece un oxímoron, parecer menos de laboratorio, es decir, aproximarse un poquito más a lo que sucede fuera? Y en ese sentido, lo que pensamos fue, ostras, es que llevamos un montón de años de investigación en condicionamiento operante, en lo que hemos aprendido muchísimo, y a mí esto me gusta mucho reivindicarlo, que generalmente le prestamos mucha más atención a lo que nos queda por saber, que es verdad que nos queda muchísimo por saber, y presumimos poco de lo mucho que ya se sabe. Y es cierto que esto también es verdad, ¿no? Sabemos ya mucho. Pero es verdad que nos dimos cuenta en su momento de que todos estos, digamos, procedimientos de aprendizaje que estaban ampliamente testados y de una manera muy robusta replicados, ¿no?, en muchas ocasiones y en diferentes especies, tenían una particularidad que casi todos habían pasado por alto. Era una particularidad que se valora mucho en ámbitos de experimentación, pero que quizá podría suponer un problema de validez externa, si se quiere ver así, ¿no?, incluso de validez ecológica. Y es que cuando se plantean generalmente estudios en condicionamiento operante, se utiliza un discriminativo, se utiliza un delta, se utiliza un estímulo reforzador, y estos elementos son siempre los mismos. Eso te da mucho control experimental, te proporciona una validez interna muy alta y una consistencia, una coherencia muy importante que los analistas de la conducta siempre hemos valorado mucho desde el punto de vista básico. Ahora bien, ¿qué pasa? Que fuera de un laboratorio sabemos que se produce una interacción entre elementos que son más simples, que son los que estudiamos en el laboratorio, pero sabemos al mismo tiempo que fruto de esa interacción en ocasiones tienen lugar distintos fenómenos emergentes, ¿no?, y que también conviene atender. Uno de ellos, bajo nuestro punto de vista, eso fue lo que hipotetizamos, tenía que ver precisamente con esa variedad, ¿no? Cuando salimos de un laboratorio y ponemos a una persona, por ejemplo, o a cualquier otro animal, a comportarse en una situación cotidiana de su día a día, no todo lo que hace lo hace siempre en presencia del mismo estímulo y obtiene el mismo reforzador positivo cada vez que lo hace, ¿no? Sabemos que no funciona así. Sabemos que gracias a estos estudios de laboratorio hemos comprendido mucho acerca de la funcionalidad que hay fuera a nivel estimular. Pero también sabemos, como digo, que luego fuera hay muchos estímulos que pueden ejercer una misma función, ¿no?, en un momento dado. Hay muchos estímulos que pueden funcionar como reforzadores para una misma clase de respuestas. Hay muchos estímulos que pueden adoptar el papel de estímulo discriminativo para una respuesta o de estímulo delta. Es decir, un niño cuando aprende a decir papá en presencia de su padre. Pero no solamente aprende a no decir papá en presencia de su madre, sino que lo aprende en presencia de cualquier otra persona. Es decir, hay un montón de estímulos que están adquiriendo o ejerciendo, mejor dicho, una función delta y que a lo mejor conviene atender a eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos a un animal en una situación en la que debe aprender una discriminación simple como la que ya conocemos, pero en la que, a diferencia de la mayoría de estudios que se han hecho, lo que vamos a hacer no es utilizar siempre los mismos estímulos con la misma función, sino que va a haber una variedad de estímulos que puede ejercer esa función, cada una de ellas, ¿no? Y este fue un poco el sustento que nos hicimos. Nuestra idea era comprobar cómo afecta esa variedad a los eventos consecuentes y a los eventos antecedentes en el condicionamiento operante, ¿no? Llevamos la investigación todo lo adelante que pudimos, con los recursos y medios de los que disponíamos, que eran escasos, y bueno, personalmente nos habría gustado ir más allá, es decir, hacer más estudios, mirar más con lupa lo que estaba pasando ahí, porque se iban abriendo constantemente cuestiones mucho más interesantes que las que se cerraban, ¿no? Cada experimento era un nuevo reto porque decía, ostras, mira lo que estamos viendo aquí, o sea, esto daría para una línea de investigación totalmente novedosa, ¿no? Pero bueno, como Vicente bien decía, yo estoy muy de acuerdo con él, las tesis doctorales no se acaban, sino que más bien se abandonan, y en algún momento uno tiene que parar, y bueno, pues quedó en lo que quedó, ¿no? Hay 5 experimentos, y ese era un poquito el sustento teórico del que nosotros partimos. Y, por ejemplo, hay un concepto muy interesante que es la gradiente de discriminación. Concepto que generalmente se piensa que también se utiliza en terapia, pero no es así. Tanto la palabra discriminación como gradiente de discriminación en tu trabajo, ¿cómo lo has usado?
¿Qué procedimiento es este de gradiente de discriminación? Gradiente, ¿no? Has dicho. A ver, el término gradiente Ajá. siempre se asocia a la generalización. Es decir, hablamos de gradientes de generalización para Ujú. referirnos a esas representaciones gráficas que nos muestran hasta qué punto un individuo en un momento dado está generalizando su respuesta. Esto es, está respondiendo ante estímulos que son distintos del estímulo original, pero parecidos en alguno de sus rasgos. Los gradientes de generalización los describieron por primera vez Goodman y Callis en el año 1956, si no recuerdo mal, y ha sido una herramienta muy útil, especialmente de cara a la investigación básica, aunque es verdad que uno también podría implementar esta metodología, ¿no?, fuera de un laboratorio y en un contexto de aplicación en el que nos interese, por los motivos que sean, la respuesta o la potencial respuesta de un individuo ante estímulos novedosos, pues podemos medir hasta qué punto se produce una generalización. Esto es interesante simplemente desde el punto de vista básico porque podemos ver de una forma controlada de qué depende la probabilidad de que un individuo discrimine o generalice, ¿no? Entonces, esto ya tiene interés per se. Ahora bien, si esto además puede ayudar en un proceso de aprendizaje, pues ya te digo, a un niño, a una persona adulta o a un perro, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, este gradiente al final no es más que una representación gráfica en el que en el eje de las X se suele representar la dimensión del estímulo que se esté manejando. Comúnmente en el análisis de la conducta esto se ha hecho con estímulos visuales, generalmente con palomas, ¿no? Y por tanto lo que se ha manipulado ha sido la longitud de onda de los estímulos. Si por ejemplo enseñamos a una paloma que en presencia de la luz verde picotear va a dar acceso a un reforzador, como puede ser comida, y en presencia de una luz roja no lo va a hacer, pues cada una de estas luces tiene una longitud de onda, ¿no?, que vamos a medir en nanómetros. ¿Qué es lo que pasa cuando después exponemos a ese animal sin entrenamiento explícito a luces que son de otros colores, ¿no?, que varían la longitud de onda? Entonces ahí vemos cómo a medida que se va pareciendo más el estímulo al original, la respuesta tiende a ser más alta, ¿no?, mientras que a medida que nos vamos alejando del estímulo original, la respuesta tiende a ser menor, ¿no? Y esto es un indicador directo del grado de generalización de ese individuo ante esos estímulos concretos. Sería si hablamos de un continuo formado por dos extremos, o en uno de ellos estaría la generalización, en otro la discriminación. De este modo, cuanto más se discrimina, menos se generaliza; cuanto más se generaliza, menos se discrimina. Ambos son procesos muy adaptativos, ¿no? No es mejor una cosa que la otra, sino que esto dependerá en buena medida de las exigencias del ambiente en un momento dado. Hay veces en las que generalizar una respuesta puede estar muy bien, y hay otras veces en las que se requiere una discriminación porque esto produce un mayor ajuste al medio en ese contexto. Y en el primer experimento, por ejemplo, los objetivos es ver si se logra tener justamente la gradiente de discriminación para no responder al delta. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos por los cuales el investigador sabe que se dio la discriminación? Bueno, estos suelen ser, depende, ¿no? Depende mucho del estudio que se esté haciendo, la especie involucrada, la respuesta específica que se recoja, pero en líneas generales solemos hablar, al menos en los estudios parecidos a los que hicimos nosotros, que tenían que ver con la velocidad de adquisición. Si nosotros estamos interesados en medir concretamente el número de sesiones que se tardaba en adquirir un criterio. ¿Qué criterio? Bueno, pues un criterio que estaba de alguna manera seleccionado arbitrariamente, por consenso. Generalmente en los distintos estudios sobre aprendizaje se considera, esto es como todo consenso, ¿no? Hay que valorar después cada caso para ver en qué medida se ajusta, pero suele considerarse que cuando un animal alcanza, por ejemplo, un 85% de ensayos acertados durante 3 o durante 5 sesiones consecutivas, y de ahí para arriba, pues suele considerarse que el criterio está adquirido. Pero siempre se pueden utilizar criterios que sean más flexibles, ¿no?, algo más bajos, o más restrictivos, si lo que queremos es buscar un nivel muy alto de ejecución o de precisión. Entonces, nosotros creo recordar que utilizábamos entre un 80 y un 90, dependiendo del estudio. Incluso en alguno de los estudios, como habrás podido comprobar, utilizábamos varios, y lo que hacíamos era medir cuánto tardaban en llegar al 80, cuánto tardaban al 85, cuánto tardaban al 90, ¿no? Y se veían cosas muy interesantes, ¿no?, como por ejemplo, más allá de las diferencias que se podían encontrar entre condiciones, el cómo estas diferencias no solamente impactan en el hecho de que se aprenda antes o después, sino en el hecho de que se perfeccione antes o después, ¿no? Podemos encontrar dos curvas de aprendizaje que lleguen a un 85% en el mismo tiempo,
pero que del 85 al 90 o al 95, ese poquito ya que falta para casi la perfección, haya una diferencia, ¿no? Eso también lo podemos encontrar. Entonces, creo que es muy interesante analizar las curvas de aprendizaje, no solamente en su totalidad, sino también en algunos tramos, para entender también algunas cuestiones estructurales que creo que son importantes. Y una cuestión interesante ahí es que, por ejemplo, cuando los etólogos utilizan la metodología operante, no solamente se fijan mucho en cuántas veces respondió adecuadamente a la discriminación, sino si hay diferencias entre la misma especie para recepcionar el estímulo. ¿Tú viste esto en tus experimentos o solamente utilizaste una sola misma especie de paloma? Bueno, nosotros en este caso concreto, estas palomas eran siempre las mismas, eran Columba livia, la paloma común, una de las más utilizadas. También se utiliza mucho la White Carnock, esta francesa, pero en nuestro caso era Columbia livia, que son las palomas comunes. Y eran todas así, además creo recordar que eran todas hembras, ¿no? Eso sí que se suele cuidar, que el sexo sea siempre el mismo, sea uno sea otro, pero que sea siempre el mismo. Nosotros no observamos eso porque ya te digo, trabajamos siempre con la misma especie. No obstante, hay cosas que van más allá de eso, ¿no? Que los etólogos a veces señalan con mucho acierto. Y son ya más que las diferencias entre especies, las diferencias individuales. Nosotros trabajamos, nos hartamos a trabajar con palomas de la misma especie y había diferencias importantes de unos individuos a otros, ¿no? Incluso en individuos que compartían caja de Kinner, porque los dos trabajaban siempre en la misma caja de condicionamiento, ¿no? Y sin embargo, uno tenía una tendencia de una manera, otro tenía otra tendencia de otra, desarrollaban sesgos diferentes, entonces muchas veces la variabilidad es más individual que específica. Y esto es algo que en un laboratorio, la inmensa mayoría de gente que trabaja en uno te lo va a decir. Es verdad que a nivel general, cuando uno trabaja en un laboratorio en el que las condiciones se controlan pues, de una forma muy exhaustiva, se observan los fenómenos de una forma muy robusta, ¿no? Es decir, si una cosa se aprende así, casi todos los animales la van a aprender así. Pero hay luego diferencias. Lo cierto es que hay diferencias de unos a otros. Sí te puedo decir que he trabajado con otras especies, he trabajado a nivel de laboratorio también con ratas en alguna ocasión, también he llevado a cabo experimentos con humanos, incluso alguno que otro con niños, ¿no? Que a nivel experimental sabemos que es como si fuera una especie diferente porque requiere también una adaptación de procedimientos, de planteamientos, de interpretaciones. Y hay diferencias, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece mucho más bonito el observar las similitudes. A mí me reconforta muchísimo porque son muchas más las similitudes entre las especies que las diferencias. Y nos entrenan paradójicamente siempre a tratar de detectar la diferencia, ¿no? Y muy poquito a prestar atención a las semejanzas. Yo creo que es súper enriquecedor atender a las semejanzas entre especies y ya no te digo no humanas, entre el humano y otras. Que a mí me reconforta mucho saber qué es lo que me asemeja a una paloma, mucho más que lo que me diferencia, ¿no? Que la mayoría de la gente yo entiendo que presta mucha atención precisamente a lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que me hace a mí distinto de los demás? ¿No? Yo quiero saber qué es lo que me hace igual, porque así es como podemos entender una parte muy importante de lo que somos, ¿no? Porque lo que nos diferencia, si es que nos diferencia algo, porque yo no creo que nos diferencie nada a nivel cualitativo, en número es mucho menor que lo que nos asemeja. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho esa parte, ¿no? De hecho, tengo algunos que otros estudios que hemos realizado en los que hemos tratado de valorar el mismo fenómeno en distintas especies, como por ejemplo en palomas y en humanos, precisamente. Y lo que se observa es que, evidentemente, hay que adaptar los procedimientos a la especie con la que estás trabajando, pero lo que se observa a nivel conductual es lo mismo. Es decir, es que se replican de una manera muy clara distintos fenómenos de aprendizaje. En este caso, no puedo contar mucho tampoco porque estamos pendientes de publicarlo, pero tiene que ver con la conducta de elección, ¿no? Con eso a lo que llaman autocontrol, impulsividad, etcétera. Y hacemos lo mismo que hacen las palomas. Y no tiene nada de malo, para mí es que es precioso, es una cosa muy bonita, ¿no? Porque ostras, que estamos viendo la esencia de la ciencia, ¿no? Esa elegancia, esa transversalidad, esa universalidad, me parece una cosa muy bonita, ¿no? Y esto lo que nos lleva es a lo que es también muy bonito, que son las diferencias individuales, más que específicas. Y dentro, por ejemplo, de tu primer experimento de la discriminación, utilizabas reforzamientos primarios y reforzamientos condicionados. Dentro del hallazgo que has tenido, ¿cuáles son más efectivos para generar la discriminación? ¿Los reforzadores primarios o los reforzadores condicionados?
Yo los experimentos que nosotros hemos hecho no puedo responder a esa pregunta porque no estaban diseñados para eso. Es decir, en nuestro caso no había una condición control sin reforzamiento primario, sino que siempre lo había. Por tanto, no puedo contestarte con mis experimentos. Ahora bien, con otros experimentos que se han hecho sí puedo contestarte, ¿no? Y la tendencia es clara. Generalmente, con reforzadores primarios, al menos en cuanto a velocidad de adquisición se refiere, los reforzadores primarios conllevan una velocidad mayor. Y se aprende antes cuando está involucrado un reforzador primario que uno secundario, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Que sabemos al mismo tiempo que cuando además de uno primario se utiliza uno secundario, esto genera un efecto de sumación, ¿no? Que hace que se aprenda mejor y más rápido todavía que aquellos otros individuos que aprenden solamente con un reforzador primario. Entonces nosotros nos preguntamos algo más, ¿no? Esto ya lo sabemos, o por lo menos parece clara la tendencia. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si un grupo, en este caso de palomas, aprende utilizando distintos reforzadores secundarios, es decir, cada vez que estos animales acierten, ¿no? Tal y como nosotros hemos definido el acierto, que era picotear en presencia de una luz verde o no picotear en presencia de una luz roja, aparecerá al azar un estímulo reforzador condicionado seguido de comida. Mientras que en el otro grupo las condiciones son exactamente las mismas, pero cada acierto va a ir siempre seguido del mismo reforzador secundario, ¿no? Siempre del mismo. Mientras que en el otro grupo era uno al azar, ¿no? Podía variar. Vemos como manteniendo todos los parámetros iguales, lo que observamos fue un aumento en la velocidad de adquisición del grupo que trabajaba con variedad de reforzamiento. Esto es algo que se ha replicado con humanos, se ha visto en contextos de aplicación fuera de laboratorios, incluso con reforzadores naturales, ¿no? Como nos gusta decir muchas veces. Estamos viendo que es un efecto bastante robusto. Yo estoy muy interesado en desarrollar investigación de corte aplicado a corto o medio plazo, en la que podamos desarrollar algún tipo de protocolo de entrenamiento en el que se ponga en marcha y se aplique esto sistemáticamente, ¿no? Porque creo que tiene muchísima potencia y es un terreno aún por explorar, aunque ya se está explorando bastante. Entonces, en este sentido, pues, con reforzador primario, mejor siempre. Si añadimos uno secundario, mejor. Y si añadimos variedad en esa señal, ¿no? En esa señal del reforzador, mejor todavía. Es decir, al menos en términos de velocidad de adquisición. Y también tiene un efecto en cuanto a la resistencia a la extinción posterior. Y sabemos que la variedad de reforzadores, al menos como nosotros la estudiamos, con reforzadores secundarios, conlleva también un aumento. Este efecto es más leve, es más sutil que el efecto de la adquisición, pero también se observa una mayor resistencia a la extinción, ¿no? Que la velocidad de aprendizaje fue brutal. O sea, lo que observamos fue que las palomas con variedad de reforzamiento aprendieron en la mitad de sesiones que las que tenían reforzamiento constante. Es decir, fue una diferencia muy, muy, muy clara. Ahora, por ejemplo, en tus experimentos con los alumnos estos 108 alumnos que fueron, hicieron una sesión de discriminación, hay una parte de tu tesis que tú mencionas que no necesariamente los alumnos esperaban el estímulo reforzador, ¿no? Que habría que suponer que el hecho de hacer la propia tarea era justamente una mediación del lenguaje, ¿no? Lo que en inglés se llama meaning, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras este fenómeno interesante en humanos? Que no necesariamente se tiene que esperar en el entrenamiento el estímulo reforzador. Bien, no era exactamente eso lo que decíamos, esto lo comentábamos en un lugar del artículo porque, bueno, venía a cuento, pero no es lo que comprobamos nosotros, ¿eh? Nosotros sí que proporcionábamos reforzamiento explícito, que era el típico reforzador que se utiliza en este tipo de experimentos, ¿no? El encender la pantalla de verde, sale un mensaje de felicitaciones acompañado de estímulos auditivos, que dice muy bien, perfecto, y se observa que esto por lo general funciona a modo de estímulo reforzador. Pero es verdad que para lo que nosotros habíamos hecho tenía implicaciones importantes eso que tú señalas, que es algo que han puesto de manifiesto otros autores en múltiples ocasiones, y es que a menudo el mero hecho de poder aplicar de forma consistente una regla, ¿no? Una regla verbal a la tarea que estamos desempeñando, es suficiente como para reforzar las respuestas involucradas. A veces no es necesario reforzar explícitamente con un muy bien o con puntos o con distintas gratificaciones, ¿no? Que podemos encontrar para que los participantes aprendan las tareas que se les proponen. Esto se ha visto muchísimas veces. Al fenómeno se le suele llamar reforzamiento por consistencia de aplicación, ¿no? Porque simplemente el hecho de poder avanzar en la tarea es en sí mismo reforzante.
y bueno, eso lo comentamos en un momento dado del trabajo, aunque como te digo no era ni el objetivo ni lo que nosotros comprobamos. Nosotros sí utilizamos reforzadores en todo momento. Ese experimento además tiene su gracia, ¿no? La historia, porque realmente nosotros queríamos estudiar una cosa y nos acabó saliendo otra. Esto es una cosa muy típica en laboratorios y hay que decirlo más, ¿no? En los laboratorios no todo es tan bonito como se suele pintar, ¿no? De yo tengo mi hipótesis y fíjate qué elegante y qué bonito y qué limpio todo. Nah, en el laboratorio cada 2x3 se estropea el ordenador, la paloma se sale a dar un paseo, es decir, bueno, estas cosas, no cada día, ¿no? No cada 2x3, pero bueno, tenemos problemas y muchas veces uno programa un procedimiento para la caja de Skinner y cuando se quiere dar cuenta lleva 3 sesiones y por más que lo ha comprobado no se había dado cuenta de que había un error y que cuando se encendía esta luz en lugar de aparecer esto, aparecía esto otro. Ostras, fuera esas 3 sesiones ya no valen para nada. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que nos pasó fue que nosotros queríamos valorar la variedad de estímulos delta en una discriminación y estaba bien hecho, es decir, lo programamos bien, las condiciones experimentales estaban bien planteadas. ¿Pero qué pasó? Que no nos dimos cuenta, y esto nos dimos cuenta a posteriori, analizando los resultados, analizando funcionalmente lo que había pasado para tratar de explicarlo. Lo que había pasado es que nuestra manipulación experimental dio lugar a que las contingencias no fueran las que nosotros pensábamos que estaban siendo. Nosotros habíamos planteado una discriminación condicional, ¿no? Una discriminación condicional no es más que un proceso de discriminación en el que participan 4 elementos en la relación de contingencia. De esta manera, imagínate, una luz verde y una luz roja. Si el animal picotea la luz verde, habrá reforzador. Si picotea la roja, no lo habrá. Eso sería una discriminación simple, porque simplemente tenemos el mínimo posible de elementos, ¿no? Discriminativo, respuesta, reforzador. Ahora bien, imagínate que ahora añadimos, antes de las luces verde o roja, puede aparecer un cuadrado o un círculo. Si aparece el cuadrado, picotear la luz verde será reforzado y picotear la roja no. Pero si aparece el círculo será al revés. Picotear la luz roja será reforzado, picotear la verde no. Es una discriminación condicional. ¿Por qué condicional? Porque en este momento ya no podemos predecir lo que va a hacer el individuo simplemente viendo si la luz es verde o es roja. Ahora necesitamos conocer cuál es esa condición previa que va a transformar la función de los discriminativos, ¿no? Entonces nosotros creíamos que habíamos hecho eso con humanos en este caso. Eso creíamos, porque estamos utilizando una preparación experimental ampliamente conocida, que tiene un arraigo fuerte en los trabajos de Sigman iniciales, ¿no? De clases de equivalencia, y es una tarea que estaba ya diseñada. Es decir, lo único que hicimos fue utilizar distintos deltas, y nosotros pensamos que lo único que estábamos haciendo era variar los deltas. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta de que al variar los deltas nos estábamos cargando una de las cosas necesarias para hablar de discriminación condicional, que es, valga la redundancia, la condicionalidad. Es decir, en una discriminación condicional tú necesitas que lo que es discriminativo a veces sea delta y viceversa. Necesitas que se dé en todos esos casos. Si los deltas lo que tú haces es variarlos, al final tienes deltas que por motivos del número de ensayos no acaban ejerciendo nunca una función discriminativa. ¿Me explico? Es decir, no se cumple el requisito, el criterio de condicionalidad. Y esto fue lo que nos pasó. Pero ¿qué observamos? Que esto fue la gracia del asunto, ¿no? Que los participantes se comportaron exactamente igual que si la discriminación hubiera sido condicional. Y no lo era. Se estaban comportando con condicionalidad cuando realmente las contingencias eran las propias de una discriminación simple. Entonces esto fue una cosa interesantísima, ¿no? Y cómo, variando los deltas, una variación que puede parecer pues, una pequeña manipulación experimental, es que nos cargamos completamente lo que estaba pasando. Y dio lugar a un fenómeno que fue muy interesante, ¿no? Entonces lo descubrió por casualidad, pero que yo creo que tiene mucho interés lo que descubrimos ahí y ojalá en algún momento podamos retomarlo. No me acuerdo ni de lo que me habías preguntado. ¿Y por qué no seguir investigando, por ejemplo, en igualación a la muestra y formación de conceptos? Porque justamente de esos comienza a ver las asociaciones entre los estímulos. ¿O prefieres volver a investigar lo que son las discriminaciones en no humanos? ¿Cuál es ahorita más exactamente el tipo de ensayo de discriminación que vas a investigar? A mí me interesa mucho todo lo que has señalado, ¿no? Porque es todo de mi ámbito de especialización y son fenómenos que particularmente me interesan mucho. Esa formación de categorías, de conceptos en animales no humanos, a mí me interesa muchísimo. El tratar de seguir aportando a la investigación sobre formación de clases de equivalencia en animales no humanos, ¿no? La búsqueda de la simetría, transitividad, etcétera, me interesa muchísimo.
Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos infraestructura ni recursos como para hacer investigación de ese calado, ¿no? Estamos haciendo cosas que son algo más modestas, pero que son las que podemos en estos momentos permitirnos por muchos motivos. Últimamente he estado investigando en cuestiones relacionadas con la memoria, desde un punto de vista analítico-funcional, es decir, planteamos la conducta de recordar como otra conducta cualquiera, ¿no? A nivel funcional, para tratar de aportar pues, cierta evidencia de que no porque el proceso parezca diferente, realmente el organismo está haciendo una cosa que no sea comportarse, ¿no? Cuando recordamos, estamos llevando a cabo un montón de cosas, pero a fin de cuentas nos estamos comportando. ¿Y qué es lo que estamos viendo en los estudios que hacemos? Pues que la conducta de recordar obedece a los mismos parámetros o a las mismas variables a las que obedece el resto de conductas, ¿no? Estamos viendo cómo a medida que la magnitud del reforzador aumenta el número de palabras que se recuerdan, aumenta la velocidad con la que se hace, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto en niños, lo estamos viendo en adultos y tiene un cierto interés. He estado investigando también en cuestiones relacionadas con el aprendizaje vicario, eso a lo que llaman aprendizaje vicario, y muy concretamente tratando de dilucidar los mecanismos subyacentes, ¿no? Porque yo me sitúo desde un punto de vista teórico en esa posición en la que asumimos que el aprendizaje observacional, el aprendizaje vicario, no es un mecanismo de aprendizaje independiente, o al menos no lo ha demostrado a día de hoy, ¿no? No decimos que no se pueda aprender de esa manera, decimos que para poder considerarlo un mecanismo independiente distinto a los que ya conocemos, eso requiere mucha evidencia, ¿no? Evidencia que a día de hoy no existe hasta donde yo sé. Hemos visto cómo distintos procedimientos de condicionamiento clásico nos permiten entender buena parte de lo que sucede ahí. Probablemente en humanos, estoy hablando ahora, procesos que tienen que ver con el naming, ¿no? Con la conducta verbal, también interactúan con estos procesos clásicos, de condicionamiento clásico, y que todo ello nos permitiría entender lo que ocurre en situaciones de aprendizaje observacional. Próximamente voy a empezar a investigar sobre cuestiones que tienen que ver con los fenómenos de resurgencia, renovación contextual, que también tienen un cierto interés, ¿no? Y recientemente nos ha sido reconocido un grupo de investigación en la Universidad Europea y vamos a empezar a investigar este tipo de cuestiones también. Ya veremos hasta qué punto tenemos acceso también a animales no humanos. Y lo que tú has dicho me interesa muy particularmente, fíjate a mí, si yo dispusiera ahora mismo de acceso a infraestructura, a laboratorio con animales no humanos, como en su día estuve trabajando, sin duda iría por ahí. Es decir, a mí eso me interesa un montón. Ahora bien, como no tengo, pero sí tengo acceso a la cooperación con otro tipo de animales en otros contextos de entrenamiento, sí me gustaría poner eso en práctica fuera del laboratorio. Es decir, a ver hasta qué punto podemos utilizar todo ese conocimiento del laboratorio a nivel básico para generar procesos de aprendizaje. Entre otras cosas, para hacer, por ejemplo, y hablo en términos un poquito más coloquiales de los que son habituales en mí, para hacer que un perro comprenda a qué categoría pertenece un determinado estímulo en un momento dado, ¿no? Y para ver hasta qué punto podemos implementar todos esos procesos de equivalencia de estímulos o incluso en un sentido más básico todavía, de discriminaciones condicionales al desarrollo de sesiones de entrenamiento concretas, ¿no? Para entrenar perros para distintas especialidades, ¿no? En cualquier modalidad. Y por ejemplo, en el caso de de la investigación de discriminación con supuesto aprendizaje, bueno, al final esto es un debate muy interesante, ¿no? Entre Stats y Bandura, ¿no? Cuando Stats dice que la discriminación no es un principio, sino es parte de perdón, el aprendizaje vicario no es un principio, sino es una corriente de discriminación. Eh, he observado que también hay dificultad cuando sometes a extinción la discriminación, incluso hasta 18 sesiones. ¿Cuál tiene mayor dificultad cuando sometes la discriminación a extinción? ¿Cuando son programas continuos o cuando son programas variados? Si hablamos de qué tipo de reforzamiento está manteniendo una respuesta, sabemos que a nivel general y manteniendo el resto de variables constantes, sabemos que cuando el reforzamiento es intermitente, es decir, es un reforzamiento parcial, es decir, que no todas las respuestas conllevan acceso al reforzador, sino que algunas sí y otras no, sabemos que eso conlleva un aumento de la resistencia a la extinción. Es decir, que si después pasamos a contingencias de extinción, ese animal tardará mucho más en dejar de responder que un animal que ha sido entrenado o cuyo entrenamiento ha consistido en un mantenimiento de la respuesta a través de reforzamiento continuo, ¿no? Si el reforzamiento es continuo, cuando después pasamos a una fase de extinción, generalmente esta extinción se produce
mucho más rápidamente, ¿no? Que en el caso del reforzamiento intermitente. Después hay otras variables que interactúan, pero esto se ha visto bastante claro en la literatura, sí. Y hay una parte en que en la tesis que comentas que el uso de, por ejemplo, de los términos condicionamiento, los términos que todos conocemos, también varían tecnología, ¿no? Pero hay una dificultad en esto, de que, por ejemplo, el uso mismo de los términos hace pensar que el terapeuta puede estar haciendo cuestiones de laboratorio. ¿Tú estás a favor de utilizar los mismos términos de laboratorio que se usan en la parte aplicada? ¿O la parte aplicada tiene que aprender a diferenciar no abusar de los términos, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es tu visión del uso de términos? Porque se usan, o sea, los mismos sustantivos, pero tal vez con una diferente función. Mira, yo creo que generalmente los términos de laboratorio, al menos vamos a llamar los términos técnicos, ¿no? Porque al decir término de laboratorio, uno podría pensar que son cosas que solo pasan en el laboratorio, y esto no es cierto, ¿no? Entonces, si por ejemplo hablamos de estímulo discriminativo, si nosotros hemos llegado a ponerle ese nombre, ese término a una determinada función que puede ejercer un estímulo, ha sido gracias a estudios de laboratorio. Bueno, pero es que sabemos que esa función discriminativa tiene una importancia fuera, ¿no? Muy clara. Entonces, un terapeuta o cualquier psicólogo que se dedique a la aplicación o a la modificación de conducta en cualquier área tiene que conocer y debe llamar a los estímulos discriminativos cuando estén ejerciendo esa función y ello sea relevante en su plan de intervención, ¿no? Entonces, yo soy un firme defensor de que la terminología técnica está ahí para ayudarnos. Ahora bien, evidentemente, es que esto se tiene que cumplir. Es decir, si en un determinado momento el acudir a según qué términos técnicos nos obstaculiza más que nos ayuda, evidentemente en esos casos habrá que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Si bien es cierto que creo que esos cambios, esas variaciones que se puedan llegar a hacer, tienen que tener un sentido y tienen que ser consensuadas, porque si no, el problema que al final se puede acabar produciendo es que se produzca pues, lo que yo llamo teléfonos cacharrados, ¿no? Que al final no se pongan de acuerdo ni siquiera entre profesionales para cómo llamar a las cosas. Y así cada uno dice que está haciendo una cosa diferente. Bueno, cuando acudimos a los procesos que están bien y robustamente estudiados, se nos acaba ese problema, ¿no? Ya no es una cuestión de, no, es que este dice no sé qué, este dice que hace esto otro. No, vamos a ver, lo que están haciendo es un procedimiento de reforzamiento positivo. Ya está. Tú lo llamarás X o tú Y porque tú empleas este reforzador y tú empleas este otro. Pero ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que ahí, esa terminología técnica, ahí es donde nos ayuda, para que haya un consenso importante y para que haya una precisión también a nivel conceptual que nos va a ayudar, desde luego, a optimizar el proceso, en este caso terapéutico. Eso está clarísimo. Ahora bien, yo no estoy en contra de que, por ejemplo, a una determinada forma de proceder, a una determinada técnica o conjunto de técnicas, se le ponga un nombre concreto, ¿no? Como, yo qué sé, la prevención de respuesta. Esto es algo que todos los terapeutas manejan, saben a lo que se refieren y luego podemos analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Incluso hay veces, fíjate, que se utilizan términos que vienen de la psicología básica y son términos técnicos extraídos del laboratorio de distintos fenómenos, como puede ser el contracondicionamiento, y después se generan técnicas que se llaman igual. Y muchas veces llamamos contracondicionamiento a un proceso, a una técnica concreta que el terapeuta va a poner en marcha, que en realidad involucra muchas otras cosas. Si uno ve a un terapeuta aplicar un proceso de contracondicionamiento, generalmente va a ver que hay algo de contracondicionamiento ahí, pero muy generalmente también se va a observar que hay muchas otras cosas que se está haciendo. Muchas veces va a haber también procesos operantes que al mismo tiempo van a estar funcionando, va a haber procesos de aprendizaje estimular, va a haber, en fin, va a haber muchas cosas, ¿no? Y sin embargo ha utilizado un nombre. Y ese nombre le ha servido. Le ha servido porque tiene claro dónde tiene que mirar, tiene claro qué es lo relevante en ese proceso concreto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo soy un firme defensor del uso preciso del lenguaje técnico. Ahora bien, también soy consciente de que en algunas ocasiones pues podría suponer más un obstáculo que una ayuda. Y en esos casos habrá que buscar otros términos y en la medida de lo posible habrá que buscar también consenso y un sentido conceptual, que esto es lo que más me preocupa, ¿no? Para huir al final de las recetas, para huir de este es el método Rodríguez y este es el método Álvarez, ¿no? No, vamos a ser serios, vamos a utilizar metodología que tenga un arraigo fuerte en lo que se sabe a nivel conceptual, incluso a nivel empírico, sobre el objeto de estudio con el que estamos trabajando. Una de las recomendaciones que pusiste en tu tesis es la derivación de tecnología, pero a mí me llama la atención que, bueno,
no se haya sugerido, por ejemplo, el hecho de que hay investigación de discriminación con incluso estimulación cortical. O sea, por ejemplo, hay post-skinnerianos como el propio Timberlake que hace investigación de discriminación usando también neuroescáner en hemisferios cerebrales. ¿Tú estarías a favor de este tipo de investigación multidisciplinaria, donde ya la metodología operante sería parte de las ciencias biológicas? Absolutamente, claro. Sí, yo, de hecho, no creo que haya realmente, no sé, me cuesta a mí, por lo menos me costaría mucho creer que haya un solo psicólogo conductista que se opusiera a día de hoy a eso. De hecho, me costaría que se opusiera incluso hace 30 años. De hecho, muy especialmente hace 30 años, yo creo que muchos psicólogos, entre ellos Skinner, porque lo escribió en distintos lugares, él precisamente estaba haciendo un llamamiento a que eso pasara, ¿no? Precisamente una de las cosas que decía Skinner y que yo comparto es que es verdad que podemos nutrirnos, hablo como psicólogos en general, mucho, y así debe ser, de las neurociencias y de todo lo que implica el estudio de la biología, ¿no? De los distintos organismos. Pero también es cierto, y esto se señala muy poquito, que quizá lo que más se pueden nutrir de lo que sabemos sobre comportamiento son precisamente distintos neurocientíficos, ¿no? Que al final yo creo que es necesario que aunemos criterios y que cuando un neurocientífico, por ejemplo, se ponga a estudiar las cosas que le interesa estudiar, tenga en cuenta cómo se deben desarrollar las tareas desde el punto de vista conductual. Así como si a mí me interesa llevar a cabo un estudio en el que también tenga en cuenta según qué variables cerebrales, evidentemente tendré que utilizar conocimiento que provenga de las neurociencias, que a mí me enseñe qué es lo que tengo que medir y cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, precisamente uno de los problemas para mí de la multidisciplinariedad es que no se hace bien, o por lo menos no siempre se hace bien, ¿no? En algunas ocasiones hay un manifiesto intento de fagocitación, casi siempre por parte de ciencias biológicas hacia la psicología, y por otra parte, muchas veces lo que hay es, sin embargo, aislamiento, ¿no? Tanto de unos como de otros, cuando en realidad uno puede echar un vistazo a lo que están haciendo distintos investigadores del ámbito de las neurociencias y decir, ostras, plantead esta tarea de esta otra forma, que es mucho más interesante, que esto sabemos que va a dar lugar a esto. Vamos a ver al mismo tiempo a qué da lugar desde el punto de vista cerebral. Mientras tengamos claro cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes y cuál es el objeto de estudio de cada uno y comprendamos que distintos objetos de estudio finalmente se pueden estudiar a la vez desde distintos niveles de análisis y que eso no da ningún problema, en ese momento cuando comprendamos todo eso, yo creo que nos irá muchísimo mejor, ¿no? Lo que han dicho casi siempre los conductistas radicales, y yo comparto, es que para el análisis de la conducta no es necesario un abordaje neurocientífico. Lo comparto en el sentido de que yo no creo que haya que esperar a que el cerebro esté completamente explicado para que las cosas que como analistas de la conducta hacemos tengan valor. Es decir, eso es lo que considero. Esto también se ha llevado, o se ha, digamos, se ha malentendido mucho, ¿no? Porque de alguna forma hay quien ha podido pensar que es, bueno, que pecamos de cierta arrogancia al decir esto, o que pensamos que no necesitamos para nada a nadie que no sea conductista, y no es así, no es verdad. Lo que decimos es que es necesario reivindicar, así como dice cualquier persona que se dedique a la ciencia en cualquier ámbito, hay que reivindicar que nuestro objeto de estudio y digamos, la ciencia que está diseñada para tratar de abordarlo es válida, per se, si no necesitamos otra cosa. Ahora bien, evidentemente es deseable que existan otras cosas y evidentemente es deseable que haya una colaboración estrecha con esas otras cosas, porque así podremos llevar a cabo una recopilación mucho más comprensiva de lo que está pasando. Ahí podremos, como decía Skinner, fill the gaps, ¿no? El rellenar esos vacíos que a veces hay y que a mí como analista de la conducta me da igual que haya ese vacío, porque yo puedo entender la conducta perfectamente con ese vacío así y puedo poner en marcha un proceso de modificación de conducta perfectamente con ese vacío así. Pero como persona me interesa saber qué es lo que pasa. Claro que me interesa. ¿Qué pasa en el sistema nervioso de un ensayo a otro? Algo pasa, evidentemente el organismo cambia a nivel estructural y eso es lo que permite, que no explica, sino permite que ese organismo pueda comportarse de una manera diferente en el futuro en situaciones similares. Es decir, podemos entender, por ejemplo, el condicionamiento operante también acudiendo a qué es lo que pasa en otro nivel de análisis en un proceso de condicionamiento operante. Esto es deseable. Es más, si vamos a niveles mucho más bajos y podemos incluso explicarlo a nivel químico o a nivel físico, sería precioso, pero vamos a seguir requiriendo una ciencia de la conducta
que tenga el nivel de análisis o que tiene el nivel de análisis, bajo mi punto de vista, más adecuado para abordar esos fenómenos. Y a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Con que no necesitamos a los demás. Nuestro nivel de análisis es perfectamente adecuado y así lo ha demostrado durante muchos años para abordar nuestro objeto de estudio. Pero evidentemente es muy deseable, y lo digo muy claro, es muy deseable la colaboración interdisciplinar para tratar de abordar cada vez desde más niveles de análisis este tipo de fenómenos, ¿no? Será bueno para todos. Una última cuestión de cuanto a tu trabajo experimental. Hay una discusión interesante cuando se forma la discriminación. Si es que en algún momento, ¿quién realmente controla la discriminación? ¿Es la contingencia de reforzamiento o cuando la contingencia asume una propiedad discriminativa? Pero hay momentos donde el entrenamiento ya subyace las dos funciones e incluso se podría suponer que la paloma podría adquirir triple función de estímulo. ¿Cómo tú ves este debate entre cuál es realmente lo que determina la contingencia, ¿no? Conforme va pasando la paloma los entrenamientos? ¿Esta doble función del estímulo o es que incluso llega en el propio entrenamiento a tener una triple función? Bueno, habría que determinar muy bien, porque no tengo muy claro lo que te estás refiriendo con esa triple función, ¿no? Porque no sé si lo estás diciendo, no sé si estás yéndote para el lado interconductista, que podría ser. No, No sé si es el caso. cuando tú propones, por ejemplo, la función incondicional reforzante en los programas variados y después la función reforzante y después ya termina el entrenamiento generando función discriminativa. Entonces, de alguna manera, en el propio entrenamiento se podría ver una triple función de ese tipo de Vale. estímulo, ¿no? Que es, pero esa discusión entre cuál es que realmente controla la discriminación, ¿es la función reforzante o la función discriminativa o es que el animal en el entrenamiento comienza a aprender esta triple función? ¿Cómo ves tú esta? Yo lo que creo es que no tiene por qué haber una. Y esto no implica quedarse en un punto medio, ¿no? Yo suelo huir de los puntos medios, de hecho. Pero fíjate que el término reforzante y el término discriminativo se refieren a fenómenos muy relacionados pero diferentes en esencia. Es decir, que cada uno de los términos explica lo que tiene que explicar. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a explicar el hecho de que un individuo discrimine? Pues depende de a lo que nos refiramos, ¿no? Si te refieres a la probabilidad con que ante una determinada estimulación está respondiendo y no ante otra, hablamos de función discriminativa muy claramente. Ahora bien, si decimos de qué depende esa función discriminativa, evidentemente una de las muchas cosas de las que va a depender va a ser de la función reforzante que ha adquirido el estímulo reforzador, a cambio del cual se lleve un tiempo trabajando ensayo tras ensayo, ¿no? Skinner hablaba muy bien de otros tres niveles que son diferentes a los que tú has señalado, pero que para mí son mucho más, quizá más importantes, ¿no? Que son, él siempre decía que para poder entender el comportamiento, en el contexto en el que se esté produciendo, tenemos que acudir, por un lado, a las contingencias de supervivencia de su propia especie, que dieron lugar a que el repertorio físicamente posible en cuanto a su desarrollo por el individuo tuviera lugar, ¿no? Pues se ha seleccionado. Es decir, pues nosotros los humanos no podemos batir las alas porque no tenemos alas. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer en el sentido fisiológico. Es decir, hay una parte puramente evolutiva, puramente incluso genética, si así lo queremos llamar, que contribuye, aunque desde un punto de vista mucho más distanciado, a entender o contribuye a explicar lo que hace ese individuo luego en su vida, ¿no? Pero además hay que acudir a la propia historia de aprendizaje, el propio historial de reforzamiento, el propio historial no me gusta decir en términos de asociaciones, de emparejamientos, ¿no? En términos respondientes, etcétera. Eso también contribuye a explicarlo. Y, por supuesto, y esto es a lo que yo me refería antes, la estimulación presente en el momento en el que la conducta se da. Contingencias de supervivencia, contingencias de reforzamiento y estimulación presente en el momento en el que ese organismo se está comportando. Esas tres cosas son las que, bajo mi punto de vista, de una manera muy cercana y muy clara, nos ayudan a entender por qué alguien hace lo que hace, de la manera en que lo hace, en el momento y contexto en el que lo hace. Entonces ahí podemos separar funciones discriminativas y reforzantes, depende de a lo que nos estemos refiriendo, ¿no? Si nos referimos al consecuente, pues hablaremos de su función como reforzador. Si nos referimos al antecedente, a su función discriminativa, claramente, ¿no? O delta, si es un estímulo en cuya presencia la respuesta se castiga o se somete a extinción. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, no creo que haya que elegir una. Yo estoy un poquito alejado de ese debate teórico. A día de hoy me interesa algo menos, no porque me interese poco la teoría, sino porque creo
que para poder llegar a ese debate teórico tan sofisticado y con tanto calado, habría quizás que seguir recabando evidencia empírica. Y creo que quizás haga falta diseñar muchos experimentos ad hoc para tratar de responder a esa pregunta, ¿no? Para tratar de separar unos componentes de otros. No, no es tan fácil como parece. Y sin datos a mí me da mucho miedo hablar. Ujú. Y bueno, esta es la última. Con respecto a, por ejemplo, ¿tú cómo observas la relación entre tecnología conductual que ha sido derivado de la discriminación en impacto social? Por ejemplo, ya actualmente se hacen análisis funcional de las ciclovías, por ejemplo, en Brasil, se hace análisis funcional de tecnologías en el ámbito educativo, pero no se aprovecha mucho, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves tú estas futuras fuentes de tecnología en cuanto a la discriminación? Hombre, yo creo que van a tener, o deberían tener, en un caso al menos ideal, una importancia alta, ¿no? Una importancia elevada. Creo, soy algo optimista al respecto, porque mi percepción, esto sí que no se basa en datos, por lo tanto puedo estar sesgado, yo voy a hablar simplemente ahora de lo que es mi experiencia o la percepción que yo tengo, mi impresión últimamente, es que los analistas de la conducta nos estamos moviendo en general. Y con nos estamos moviendo no quiero decir que estamos haciendo cosas, porque eso las hemos hecho siempre. Quiero decir que nos estamos moviendo en cuanto a contextos de actuación. El contexto está cambiando radicalmente. Los analistas de la conducta hemos tenido, o de hecho tenemos, muchos problemas para encontrar un acomodo institucional, ¿no? A nivel de universidades, en centros de investigación, quitando algunos casos que se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Alrededor del mundo. Hay algún laboratorio muy específico en México, hay en Estados Unidos, que es donde más hay, pero es cierto que la tradición conductista tal y como la conocíamos está teniendo cada vez una menor presencia de la forma en que estaba presente antes. Esto no significa que no esté presente ahora, significa que se está trasladando a otros contextos, a otros ámbitos de actuación. De este modo, cada vez son más los analistas de la conducta que se están adaptando a los tiempos y que están pasando a colaborar con psicólogos experimentales de las ciencias cognitivas, que están colaborando con neurocientíficos, que están saliendo a otros contextos diferentes, que están intentando alcanzar un impacto social, que están aprovechando, que estamos intentando aprovechar las redes sociales, ¿no? Para hacer una buena divulgación acerca de las ciencias de la conducta. Entonces yo creo que se está produciendo mucho movimiento y que uno de los resultados de ese movimiento inevitablemente va a ser una divulgación sin precedentes. Es decir, lo que son las bases, los pilares del análisis de la conducta, creo que cada vez es algo que está más cerca de ser conocido por una amplia cantidad de personas, ¿no? Esto es algo que era impensable hace, no sé, 15, 20 años, impensable. Y a día de hoy estamos en una posición en la que cada vez más personas se están interesando por el análisis de la conducta y lo que es mejor, no solamente personas del ámbito de la psicología. Evidentemente hay muchos estudiantes de psicología o de ciencias o disciplinas afines, hay muchos profesionales que incluso se han formado, han hecho estudios de licenciatura, de grado, de máster y no conocían el análisis de la conducta y lo están empezando a conocer ahora. Esto también está pasando. Y hay personas que vienen de otros contextos, de otros ámbitos, que están empezando a interesarse, como por ejemplo personas que vienen del ámbito del adiestramiento canino o del entrenamiento de animales no humanos, que están empezando a generar interés, ¿no? por todo esto. Y es gente que no tiene nada que ver, al menos en un sentido directo, con el mundo, podemos decir así, profesional de la psicología. Entonces, esto yo creo que está cambiando y yo creo que eso a largo plazo podría dar lugar a que efectivamente a nivel social se pudiesen empezar a implementar según qué práctica. ¿Por qué? Pues porque para que esto pase necesitamos no solamente un respaldo social, sino que necesitamos recursos e infraestructura. Y para que haya recursos e infraestructura hay que adaptarse. A día de hoy los recursos los acaparan los pocos que hay, aquellos que se dedican a la investigación puramente biomédica. Esto es así, ¿no? Ahora mismo, en cuanto a laboratorios de conducta animal, hay muy pocos recursos, muy pocos. Ya te digo que se cuentan con los dedos de una mano en España o en el mundo. Pero cada vez estamos sabiendo adaptarnos mejor, estamos sabiendo aprovechar mejor las pocas oportunidades que se pueden tener y yo confío en que eso, soy algo optimista en ese sentido, en que a medio plazo quizás podamos empezar a ver algún que otro cambio significativo, ¿no? Algún programa de modificación de conducta importante que se pueda llegar a implantar, pues no sé, en colegios o incluso en instituciones penitenciarias. Es decir, hay contextos donde ya se están haciendo algunas cosas
modestas, que no están teniendo una repercusión muy elevada, pero que creo que van por el buen camino, ¿no? Y que precisamente obedecen a lo que has comentado tú antes, ¿no? Obedecen a un intento por socializar el análisis de la conducta, es decir, por hacerlo extensivo a personas con las que tradicionalmente nos hemos relacionado poco, ¿no? Por muchos motivos, pero esto ha sido así. En el momento en el que lo hacemos, abrimos un abanico de posibilidades y ahí es donde podemos empezar a tener algo que decir y que se nos tome un poquito más en serio, porque francamente lo que hacemos es muy importante, ¿no? Y es una pena que quedase ahí relegado a un contexto muy cerrado. Listo. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta para el doctor Eduardo, con todo lo que hemos dialogado. Para poder... A ver, aquí nos comentan, Francesca Ramírez dice, buen punto, no porque algo no pueda verlo, los demás no quieren decir que él deje de ser conducta en el caso de las conductas privadas. Se refiere a la parte que hablamos sobre la mediación. Pero fíjate que sí podemos verlo. Es que esa es la cuestión, ¿no? Que cuando hablamos muchas veces de conducta privada, yo por eso cada vez me estoy intentando entrenar y educar a mí mismo para decirlo cada vez menos. Porque tiene una utilidad muy clara, pero creo que a día de hoy, al menos me da a mí la impresión de que el término privado se está equiparando demasiado al término encubierto. Yo creo que seguimos, o al menos en algunos contextos sigue pasando, que se sigue entendiendo la conducta privada como algo que está pasando dentro de la cabeza. Yo a una persona la veo recordar, es que la veo recordar porque le pregunto, señálame qué palabras estaban en la lista que te enseñé hace 10 minutos y veo cómo me las señala. Es decir, es que es absolutamente público. Ahora bien, ¿está pasando algo dentro de la cabeza de esa persona? No lo sé, ni me importa, porque desde el punto de vista conductista, insisto, desde este punto de vista del análisis de la conducta, lo que a mí me está interesando es ver si esa conducta de recordar se ve afectada por distintas manipulaciones experimentales que yo estoy haciendo. Eso no quiere decir que no sea importante otras cosas, que no haya activaciones cerebrales que se estén produciendo ahí. Es importante, pero estamos hablando de otro nivel de análisis diferente. Y sería muy interesante que estas investigaciones de las que yo he hablado, en el caso de la conducta de recordar, se complementasen con medidas que simultáneamente se tomasen acerca de, por ejemplo, variables cerebrales, ¿no? Como acabo de decir. Pero creo que seguimos incurriendo en el error de que para que alguien pueda decir esto yo ya lo he visto, tiene que haber un proceso que ocurra dentro de su cabeza primero, ¿no? Y un proceso que no precisamente son impulsos nerviosos. Entonces, creo que eso es problemático y creo que el término privado a veces contribuye a reforzar quizá ese discurso, ¿no? No digo que no haya que utilizarlo, simplemente lanzo ahí al aire la reflexión por si a alguien le sirve. Pero sí, Pero en última instancia... hay un profesor Roberto Bueno hizo una diferenciación entre encubierto y privado. La actividad encubierta es la propio-receptiva, interior-receptiva, y la propiedad privada ya es netamente la convencional. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, eso es lo que yo decía, y que por eso digo que tengo la impresión de que últimamente, con relativa frecuencia, observo que hay quien utiliza el término privado para muchas veces tratar de en realidad referirse a algo encubierto. Dice Brenda Torres, ¿cuál es su impresión de los avances del análisis de la conducta en los últimos 5 años en temas de aprendizaje? Mi impresión es buena. Sí creo que se está focalizando. Creo que esto habrá que a lo mejor analizarlo con un poco más de perspectiva más adelante, no sé, dentro de 15 años, por ejemplo. Pero sí que tengo la impresión de que se están abordando relativamente pocos fenómenos. Es decir, que la mayoría de la investigación como que se está centrando mucho en el mismo tipo de fenómenos. Se ha investigado muchísimo, por ejemplo, en tareas de delay discounting, ¿no? Del descuento por demora. Se ha investigado mucho acerca de los fenómenos de resurgencia, los fenómenos de, ¿cómo se llama?, de resistencia al cambio, es algo que se ha estudiado mucho últimamente. Se le han dado vueltas a cuestiones que tienen que ver con la teoría del momento conductual, que son cosas francamente interesantes, ¿eh? Sí que es cierto que mi impresión es que quizás a nivel básico está un poquito menos disgregado, ¿no? Es como que es muy homogéneo a día de hoy el tipo de cosas que se estudian. Que no digo que eso sea necesariamente malo, ¿eh? Digo que es mi impresión que a mí me da así un poquito por encima. Lo que sí he observado es que, al menos también según mi impresión,
está aumentando el número de estudios de corte aplicado. Es decir, si uno se pone a mirar no solamente el JEA, que quizás es la revista por antonomasia, ¿no?, del análisis de la conducta, sino que atendemos también al JABA, al Journal of Applied Behavioral Analysis, vamos a ver que el número de artículos es muy importante, se están haciendo cosas muy diversas, se están tratando de implementar un montón de procedimientos de análisis de la conducta aplicados a contextos de enseñanza online o de tratamiento online. El último número particularmente lo estuve echando un vistazo hace poco e incluye varios trabajos en esa línea. Entonces, mi impresión es buena. En términos generales es buena porque creo que a nivel básico se está delimitando mucho una serie de campos concretos de investigación y a nivel aplicado al mismo tiempo se está diversificando. Entonces, para mí eso es una muy buena señal que tendremos que valorar en su justa medida dentro de unos años. Dice Ernesto Canchari, dice, cuando se habla de aprendizaje unistimular, ¿sería equivalente a hablar de aprendizaje preasociativo? Porque en algunos textos se le toma como igual, creo, o en todo caso, ¿cuál sería la diferencia? Al menos en los que yo he consultado, generalmente cuando uno se encuentra con que alguien habla de aprendizaje preasociativo o de aprendizaje no asociativo, generalmente, en mi experiencia, se suelen referir al aprendizaje uniestimular. Y es verdad que es mucha mayor la cantidad de personas que hablan de aprendizaje preasociativo que de aprendizaje uniestimular, pero yo prefiero este último término porque creo que es mucho más claro, más preciso, más unívoco y no me gusta en esencia el término. Es que odio el término asociativo, en términos generales, ¿no? Y entendedme cuando digo que lo odio, tampoco es que tenga una cruzada personal, pero no me gusta utilizarlo. Creo que introduce cierta ambigüedad y puede ser una potencial fuente de problemas. Entonces, el término aprendizaje uniestimular se refiere a eso mismo, para mí es más claro, pero oye, no hay ningún problema en llamarlo de la otra forma, ¿no? Siempre y cuando uno tenga claro de lo que está hablando. Generalmente, quien habla de aprendizaje preasociativo para referirse a la habituación o a la sensibilización, habla de aprendizaje asociativo para referirse al condicionamiento clásico y al operante. Evidentemente, en uno lo que te están diciendo es no hay asociación, en el sentido de que siempre se utiliza un mismo estímulo, mientras que en los otros hay asociaciones. Pero yo más que de asociaciones prefiero hablar de relaciones, porque es mucho más elocuente y sobre todo más útil. Manuel Argote dice, ¿cuál es su perspectiva sobre la relación entre la propuesta molecular y molar? Manuel, con Manuel he hablado sobre eso ya alguna que otra vez. Tú ya sabes, Manuel, mi perspectiva. Mi perspectiva es que hay un debate que es muy interesante y hay una parte del debate que es absolutamente estéril, ¿no? Porque yo he visto que hay parte de la discusión al respecto en la que se trata de alguna forma invalidar la propuesta que tenemos enfrente, ¿no? Y así he visto a molares atacar planteamientos moleculares y viceversa. A mí no tiene ningún sentido. Es decir, si algo tiene de bueno el análisis de la conducta es que es al mismo tiempo lo suficientemente específico y lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a distintos análisis que se pueden hacer de una misma situación. Podemos analizar una misma situación perfectamente atendiendo a criterios moleculares o atendiendo a criterios molares. ¿Cuál utilizamos? Depende de nuestro objetivo. Es decir, ¿tiene que ser una necesariamente mejor que la otra? Esa es la pregunta que yo todavía no he conseguido responder satisfactoriamente. Quien lo tenga claro, que argumente por qué. A mí, desde luego, lo que he escuchado hasta ahora no me convence. Yo creo que son dos propuestas que, bien definidas, pueden contribuir cada una muchísimo y que no necesariamente son ni mucho menos mutuamente excluyentes, ¿no? Esa es mi posición a día de hoy, que no sé si cambiará en algún momento en el que aprenda más o en el que los datos me hagan cambiar de opinión. Francesca Ramírez dice, en base al punto anterior mencionado sobre las conductas encubiertas, ¿conoces sobre experimentos de entrenamiento en visualización para animales no verbales? ¿Cuáles fueron los procedimientos del entrenamiento? Ese tipo de estudios, si se refiere a los que he hablado acerca de memoria, de la conducta de recordar, fueron con humanos, con animales humanos, con competencias verbales. Aquí nos comenta, dice Manuel, muchas gracias. Aquí dice, ¿por qué consideraría, Darwin Gutiérrez dice, ¿por qué consideraría que no hay diferencias cualitativas entre humanos y otras especies? ¿Está basada en preasunciones propias del conductismo radical o en evidencia experimental? Me parece maravilloso que esta pregunta me la haga Darwin Gutiérrez, ¿no? Porque precisamente
uno de los planteamientos en los que yo me baso para decir este tipo de cosas es un planteamiento absolutamente darwiniano, ¿no? En el sentido de que creo que en última instancia las diferencias entre especies son más cuantitativas que cualitativas. ¿Está basado en evidencias experimentales? Bueno, hasta donde yo sé, los datos experimentales nos dicen que los seres humanos, bueno, hablamos en este caso entre diferencias entre humanos y otras especies, pero si quieres podríamos hablar entre diferencias entre otras especies, ¿no? Los datos lo que nos dicen es que los humanos somos animales. De eso sí hay evidencia experimental. Lo que no hay es evidencia experimental de que seamos otra cosa distinta a seres vivos, ¿no? En este caso a animales. Después podríamos discutir lo que consideramos una diferencia cualitativa y una cuantitativa. Y ahí seguramente, si lo debatimos bien, podríamos llegar a estar de acuerdo, aunque tú en un principio no consideres que eso es así, ¿eh? Yo creo que al final estaríamos de acuerdo. A lo que me refiero con eso de que para mí las diferencias no deben ser cualitativas es al hecho de que precisamente lo que hace un ser humano es conducta de la misma manera que lo que hace un ciervo o una ballena es conducta, ¿no? Entonces, en ambos casos hablamos de un mismo fenómeno natural. Entonces, hablar de una diferencia cualitativa implicaría hablar de fenómenos que son de naturaleza diferente, ¿no? En ese sentido, para mí, no somos de naturaleza diferente a otros animales, somos animales también, que tenemos una diferenciación específica producto de una evolución particular, ¿no? De la especie o de cada cual, pero que no por ello nos convierte en cosas cualitativamente distintas, ¿no? Estamos en momentos diferentes de nuestra evolución, tenemos características específicas, por eso hablamos de especies, pero eso no hace que unas especies sean algo diferente. Es decir, por ejemplo, dentro de la categoría organismos vivos, no solamente tenemos animales, tenemos también las plantas, ¿no? Pero aunque pertenezcan a la misma categoría, perfectamente podemos decir que una planta y un animal serían, en este caso, en los dos casos, seres vivos, pero digamos, de naturaleza diferente, ¿no? Somos diferentes. Es decir, esto está claro en que compartamos otras cosas. Ahora bien, dentro de una misma categoría, hablamos de la misma naturaleza. O al menos eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y a eso me refiero, con lo cualitativo. Se refiere con... Claro, pero no todas las posiciones conductuales estarían de acuerdo con eso, ¿no? Porque, por ¿Y ejemplo, falta qué hace? en humanos a veces no se requiere ensayos para determinados entrenamientos y pueden responder igual a la tarea. Y hemos controlado qué es lo que tiene que pasar para que eso pase. Es decir, ¿hay que pertenecer a una categoría naturalmente distinta o hay que tener un aprendizaje muy específico en la ontogenia? Claro, porque lo que sí sabemos es que supuestas capacidades que hasta hace relativamente poco estaban reservadas para las especies consideradas superiores, ¿no? Como somos los humanos y bueno, los primates en general y nuestros primos hermanos y poco más. Bueno, finalmente nos hemos dado cuenta de que bajo las condiciones adecuadas, una paloma, un perro, distintos tipos de aves, distintos tipos de mamíferos, en fin, animales de todos los tipos, pues llegan a hacer cosas que francamente hasta hace 2 días pensábamos que eran cosas muy complejas reservadas para el ser humano. Entonces, para mí, ese tipo de datos son datos, pero no son evidencias. Es decir, hay datos que están ahí. Los humanos sabemos que presentamos diferencias. O sea, yo no estoy diciendo lo contrario, pero también presenta diferencias una rana de un elefante. ¿O acaso una rana y un elefante son la misma cosa? Entonces, lo que yo cuestiono es el hecho de que situemos al ser humano como una cosa al margen del resto de especies. Claro, evidentemente nosotros la comparación que hacemos generalmente, muchas veces a nivel social, a nivel coloquial, es entre humanos y el resto de animales, claro, porque nosotros somos humanos, ¿no? Pero que para mí tiene tanto sentido esa separación como la puede tener entre serpientes y gatos. ¿Sí? Son animales diferentes, pero animales, al fin y al cabo. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay diferencias, pero insisto, que las hay también entre muchos otros animales y no por eso consideramos que sean cosas diferentes. Seguimos considerando que son animales. Pero también habría que ver la diferenciación de grado, por ejemplo, ¿no? O sea, no es diferenciación evolutiva, sino diferenciación de grado. Y Eso es lo que yo digo. justamente, Eso es exactamente lo que yo he dicho. Es decir, que las diferencias son, o al menos yo entiendo, o deberíamos partir del hecho de que son cuantitativas. Que entiendo que eso es a lo que te refieres con que son de grado, ¿no? repregunta, dice, ¿y las condiciones históricas, sociales o procesos de agregación identificadas por la antropología propias de los homínidos
¿Las consideraría, no las consideraría? ¿Cómo esa Sí, claro, diferenciación? claro. Yo creo que evidentemente forma parte, ¿no?, de lo que es la evolución de nuestra especie concretamente y todo lo que llamamos cultura, pero que no es exclusivo, que también se encuentran cosas parecidas a culturas en otros animales. Y al final lo que tiene que darse, lo que yo quiero decir con todo esto, es que tiene que haber una serie de presiones evolutivas específicas, muy particulares, para que una determinada especie desarrolle según qué cosas, ¿no? De la misma manera en que se tienen que dar distintas contingencias de aprendizaje, en términos generales, para que, contando con ese bagaje evolutivo, un individuo pueda hacer según qué cosas. Por ejemplo, nosotros necesitamos que haya habido una serie de presiones evolutivas que nos hayan dotado de unas cuerdas vocales, de un sistema que nos permita llevar a cabo lo que llamamos conducta verbal, ¿no?, en términos más genéricos. Bien, pero sabemos también al mismo tiempo que después tiene que haber una serie de aprendizajes, de situaciones más simples, más complejas, que hagan que un niño termine por hablar, ¿no?, termine por aprender a hablar. Hasta ahí todo normal, es decir, he aludido a cuestiones que tienen que ver con la evolución de las especies, que afectan tanto al ser humano como a las hormigas, y he aludido a procesos de aprendizaje que afectan tanto al ser humano como a las hormigas. Y a eso es a lo que voy, ¿no?, con el hecho de que no hay una diferencia cualitativa. El mismo tipo de leyes nos afectan por igual. Es decir, no hay una diferencia en ese sentido. O al menos hasta el día de hoy, es lo que sabemos. Eh, claro, pues, por ejemplo, ya estaría para debatir ese asunto con, por ejemplo, el término conducta verbal no es un término específico para animales humanos, ¿no? También se ve en animales no humanos. Sí. Es un tema bien, hay críticas que el término conducta verbal es un término muy ambiguo que incluso equivale con contingencias ecológicas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, por eso digo, no, la diferenciación de grado, por ejemplo, en tareas densamente convencionales, sin entrenamiento previo, podría ser un tema interesante a debatir, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Cosa que a ver, otros conductismos sí lo asumen para debatir, pero la escala evolutiva con la perspectiva radical es, es diferente, ¿no? Bueno, de nuestra parte queremos agradecerte, Eduardo, por esta entrevista. Creo que ha sido muy enriquecedora para la parte de una introducción al ámbito experimental, haciendo unos comentarios sobre diferentes vistas de diferentes enfoques conductuales. Y no sé si quieras decir algo último para cerrar la charla. Nada, empiezo por el final agradeciendo a las personas que han hecho estas últimas preguntas. Veo que he comentado por ahí Darwin, muchas gracias, porque verdaderamente creo que son preguntas no solamente muy interesantes, sino muy pertinentes, ¿no? Y que creo que deberíamos hablar más de ellas cuando hablamos de análisis de la conducta, porque es una buena manera de tender puentes de entendimiento con disciplinas que son tan afines como distintas, ¿no? Como puede ser en este caso la biología o la biología evolutiva. Creo que es diferente, pero que estamos ahí compenetrados o deberíamos estarlo. Y por último, pues nada, agradecerte a ti muchísimo por esta oportunidad de participar con vosotros. Creo que ha sido una entrevista, a mí me ha encantado, claro, seguramente el que esté al otro lado sufriéndome no piense lo mismo, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho porque creo que has abordado cuestiones interesantes y que ha tenido un nivel de profundidad en ellas que se encuentra de una manera infrecuente, ¿no? En entrevistas, el tratar de ir tan adentro de los fenómenos de los que se habla. Así que yo me lo he pasado muy bien, encantado de haber participado y bueno, pues espero que haya sido del interés de las personas que lo vean. Muchísimas gracias a ti y al Liceo Contextual en términos generales y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Aquí, por aclarar, la tesis de Eduardo está en la página de SABEC. La pueden consultar gratuitamente y bueno, sigan pendientes de nuestras actividades y bueno, eso ha sido todo por hoy día y esperemos que se queden en casa los que viven en Perú y que respetemos la cuarentena y cuídense todos con los implementos de seguridad. Gracias Eduardo y gracias a todos los participantes y eso sería todo.